Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 11 de la Eredivisie de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López empató como local a 1 frente al Fortuna Sittard. El lateral nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó en el segundo tiempo cumpliendo una regular actuación, ya que se dio en apoyo en defensa con intercepciones de pelotas, cortando los ataques contrarios y ganando el 75% de duelos individuales. Yendo al ataque no fue un factor para su equipo, ya que pocas veces ganó la raya a su marcador y nunca pudo habilitar a sus compañeros en el área contraria. En teoría, debía entrar para darle la victoria a su equipo, que lo estaba perdiendo con el tanto de Íñigo Córdoba. Lastimosamente, solo pudo empatar con el gol de Jabairo Dilrosun. Con este resultado, el equipo de Rotterdam cae al tercer lugar de la tabla de posiciones con 24 unidades y en su próximo partido visitarán al Sturm Graz en Austria por la Europa League el jueves 27 de octubre, donde de seguro el peruano será titular indiscutible. Y el futuro del defensa nacional, Carlos Zambrano, sigue en incertidumbre. Como se los explicamos en videos anteriores, el Boca Juniors es virtual campeón de la Argentina, ya que este domingo solo deben ganarle al Independiente Avellaneda, cuyos jugadores ya fueron amenazados por su propia hinchada de que se dejen ganar para que su archi ultra mega recontra super enemigo, el Racing Club de Avellaneda, no sea campeón. En medio de esa pelea mediática y de barras bravas está el tema de la renovación de contrato de Carlos Zambrano con el equipo Ceneice. Al respecto, la periodista deportiva argentina Ángela Llerena dio luces sobre este asunto. El Caicera Matute, Ángela Llerena mencionó que Carlos Zambrano cuenta con una cláusula de salida de Boca Juniors a fin de año y su próxima parada estaría en La Victoria, Alianza Lima. Esta información no es nueva, ya que desde hace meses se viene voceando de su llegada a La Victoria. Incluso el año pasado, cuando la pasaba mal en Buenos Aires, se especulaba de un posible préstamo de su actual club a Alianza Lima para jugar la Copa Libertadores del 2022. Pero entre las lesiones de sus compañeros, sanciones a los defensas de Boca y una serie de hechos fortuitos hicieron que el peruano se quede todo el 2022 en el club boquense, donde subió su nivel y a pesar de que tiene, aparte la hinchada y prensa gaucha en contra, la directiva azul y oro estaría pensando seriamente en renovarle el contrato a Carlos Zambrano. Así lo mencionó el vicepresidente y director deportivo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Estamos contentos de que Ramírez haya renovado, y entre mañana y la semana que viene Zambrano, quien termina contrato a fin de año, también va a renovar con Boca. Dicho todo esto, se entiende que la decisión final estará en manos del defensa de la selección peruana, salir de Boca para llegar a Alianza Lima o seguir con el multicampeón de América. Veremos en qué acaba esta novela. Tras ser multado con 15 UITs y el cierre de la tribuna norte por los actos de racismo en el duelo ante Alianza Lima, el Cienciano del Cusco consideró que la sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol es de manera desproporcionada y aseguró que presentará una apelación. El equipo imperial reconoció que todo acto de violencia y racismo debe ser sancionado e invocó a sus hinchas a reflexionar sobre lo sucedido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde debido a ello se perjudicó directamente al club. Además, el elenco cusqueño señaló que los hechos sancionados son aislados debido a que no es conducta reiterativa en el recinto cusqueño, por lo que consideró que la sanción es desproporcionada. Además, a su hinchada le comunicó que los que adquirieron entradas a Tribuna Norte podrán entrar a la Tribuna Oriente en el último partido de la temporada del Cienciano en el Cusco ante el Carlos Stein este domingo 23 de octubre. Como se recuerda, el Club Universitario de Deportes también fue sancionado con el cierre de la Tribuna Occidente, además de la multa económica de 10 UITs, lo cual asciende a 46.000 soles. La diferencia es que la directiva Crema aceptó la sanción impuesta por la Federación, considerando que esta resolución debe sentar un precedente para que los actos racistas sean sancionados de manera categórica y por ello no apelaron.
Luego del descenso del Carlos Stein con la derrota pasada por 4-1 frente al Deportivo Municipal en su último encuentro en Jaén, falta saber el otro descendido directo de la Liga 1 Betson 2022. Aunque todos los boletos los tiene comprados la Universidad San Martín de Porres, que está a 5 puntos de la zona de repechaje que ocupa el Ayacucho Fútbol Club y con solo 2 jornadas por disputarse. Es decir, la mínima chance matemática que tiene el equipo albo es que ganen hoy frente al Deportivo Municipal y luego el siguiente viernes frente al Cienciano en Lima. Además, deberán esperar a que los zorros pierdan sus últimos 2 partidos frente a Alianza Lima en Ayacucho y el Cantolao en la capital. O sea, prácticamente están descendidos. Si no es hoy, podría ser el lunes que juega Ayacucho o el próximo fin de semana. Es así que viene creciendo más el rumor de que el equipo santo podría desaparecer del fútbol peruano sin pena ni gloria. La información la trae el comunicador Luis Espino y confirmado por el periodista deportivo Marcos Tobar. Información extraoficial previo al encuentro entre Deportivo Municipal y San Martín. Los jugadores del cuadro santo ya han sido notificados de que si se llega a dar el descenso, el club desaparecerá. Para añadir, la Universidad San Martín de Porres iba a vender sus acciones en la temporada pasada, pero con lo del TAS pelearon la Liga 1. Sin embargo, la poca planificación y con el descenso cerca, esto se estaría concretando este año. A inicios del mismo, habían 3 clubes de Copa Perú que querían comprar las acciones. Si bien esto es aún un rumor, ya que otro periodista deportivo, Gerson Cuba, desmintió esta información en sus redes sociales, lo que sí es cierto es que desde hace años la universidad no ve al equipo de fútbol como una inversión. Hace tiempo le bajaron el presupuesto al equipo masculino y a sus canteras. La institución deportiva no deja réditos económicos a la universidad, no vende jugadores al extranjero, no clasifica a torneos internacionales para ganarse siquiera un par de milloncitos. De hecho, hace años que no forma a buenos jugadores juveniles. Una pena, pero todo apunta a que si se llega a concretar el descenso, la Universidad San Martín podría desaparecer o por lo menos cambiar de dirigencia y quién sabe en qué manos llegará a caer. Ya sabemos de los desastrosos dirigentes que se tiene en Copa Perú. Así que mándenle sus respetos a la San Martín, que podríamos estar actualizando el video que hicimos de los clubes campeones peruanos que desaparecieron de la faz de la tierra. Una pena, pero es una muestra que si no eres Alianza o la U, es bien complicado mantener una institución deportiva en el Perú a flote y que se mantenga vigente por muchos años. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!